La historia de Jimmy Burke no comienza con la promesa del poder ni con el atractivo de la riqueza, sino con el eco silencioso del abandono. Nacido como James Conway el 5 de julio de 1931, en las implacables calles del Bronx, Nueva York, la vida de Jimmy se forjó en el fuego del abandono y la crueldad. Desde el momento en que su madre, una prostituta irlandesa que no recordaba a su padre, lo abandonó en la puerta del hogar de niños expósitos de Nueva York. A la tierna edad de 2 años, su destino quedó sellado. Un niño sin familia, sin nombre, sin ningún derecho al mundo. Este fue el comienzo de Jimmy. Pero no fue la crueldad del mundo lo que lo moldeó. Fue el silencio de docenas de hogares de acogida, cada uno una breve parada en el solitario viaje de un niño demasiado destrozado para encajar. Durante 11 años, Jimmy pasó de mano en mano, soportando el abuso físico y emocional de desconocidos que nunca se preocuparon lo suficiente como para quedárselo. Rostros borrosos en la bruma del tiempo, nombres olvidados en las frías profundidades de su alma. Era un fantasma, un niño abandonado a su suerte en un mundo que solo le causaba dolor. A los 12 años, Jimmy había sido adoptado tantas veces que le costaba recordar los rostros de quienes lo habían reclamado como suyo. Sin amor, sin calidez, sin seguridad. Solo la fría indiferencia del sistema que le había fallado. Pero no fue hasta los 13 años que Jimmy sufrió su primera verdadera tragedia. Una tragedia que definiría al hombre en el que se convertiría. Su nuevo padre adoptivo, un disciplinario estricto, furioso por un momento de rebeldía adolescente, giró el volante con rabia. Era lo último que haría en su vida. El coche se estrelló. El hombre murió. En un instante el mundo en el que había empezado a confiar se hizo añicos. Su madre adoptiva, la única semblanza de familia que tenía, se volvió contra él con furia. Lo culpó del accidente y comenzaron las palizas. Ya no se trataba solo de ser un niño en un mundo indiferente. Ahora Jimmy tenía una cicatriz, una que no podía ver, pero que le ardería en el corazón por el resto de su vida. El mundo le había dicho que no era nada, pero ahora le decía que incluso su propia existencia era una maldición. Para cuando Jimmy tenía 16 años, el mundo lo había convertido en lo que era: un criminal, un chico obligado a sobrevivir mediante pequeños robos, vandalismo y rebelión constante. Con cada paso, la calle se convertía en su hogar. La cárcel se convirtió en un rostro familiar, uno que llegaría a conocer demasiado bien. Su primer arresto fue una medalla de honor, una especie de validación retorcida que llegaba con cada pequeño delito. Con tan solo 18 años, fue sentenciado a 5 años en la prisión de máxima seguridad de Auburn. Su introducción al verdadero submundo, un mundo de hombres que vivían con reglas diferentes. Fue allí, en las entrañas de la bestia, donde Jimmy conocería a quienes lo convertirían en leyenda. Los criminales, los gánsteres, los hombres de voluntad de hierro y corazón frío. Hombres que, como él, no tenían cabida en el mundo salvo en el hampa. Pero no era solo su poder lo que lo fascinaba, era su forma de moverse, su control. Jimmy aprendió a usar una máscara de encanto, de calidez, de una sonrisa fácil que ocultaba al monstruo que se escondía bajo sus pies. Aprendió que con las palabras adecuadas se podía convencer a un hombre de seguir, de confiar, de amar, antes de que finalmente lo quebraran. La reputación de Jimmy como un hombre fuerte y silencioso creció. Su encanto, su valentía, su capacidad para soportar el dolor sin decir palabra, lo convirtieron en uno de los favoritos de la mafia. En los pasillos de Auburn no era solo un prisionero, era un estudiante
absorbiendo las lecciones que pronto lo convertirían en uno de los hombres más temidos de Nueva York. Para 1954, cuando fue liberado, su cuerpo ya no era el de un niño frágil, sino el de un hombre con la presencia física de un monstruo. 1,90 metros y 113 kilogramos de fuerza bruta. Esta transformación no fue solo física, sino psicológica. Ya no era solo Jimmy Conway, era Jimmy Burke. El mundo exterior era diferente. Las calles eran diferentes, pero algo seguía igual. Jimmy sabía cómo sobrevivir, sabía cómo ganar dinero, cómo jugar el juego y, lo más importante, cómo manipular a quienes lo rodeaban. Una palabra rápida, un destello de su sonrisa, y de repente la gente lo seguía. Se convirtió en más que un trabajador, se convirtió en un capo, un hombre con una reputación que podía romper huesos. Era un enigma, un hombre que parecía no tener debilidades, ni remordimientos, ni moral, y sin embargo, podía ganarse la confianza con una sola palabra. Pronto trabajó con Paul Vario, el capo de la familia Lucchese. Al principio el trabajo era sencillo. Usura, cobranza de deudas, el tipo de trabajo que requería mano dura y comprender cuánto dolor podía soportar alguien antes de quebrarse. Pero Jimmy era más que un simple músculo. Tenía una mente que se convertiría en el corazón de un imperio. Pronto controlaría más que solo préstamos. Controlaría vidas, futuros, destinos. Fue el comienzo de un ascenso tan rápido y peligroso que haría temblar las calles de Queens, las vías aéreas del aeropuerto JFK y los rincones más oscuros de Nueva York. Pero no se trataba solo de dinero. Se trataba de poder. Jimmy ya no era un niño abandonado a las puertas de un orfanato. Se había convertido en el rey de su propio mundo, un mundo donde la lealtad se compraba con miedo y la traición se castigaba con la muerte. Y, sin embargo, a pesar de su poder, a pesar de su imperio, Jimmy aún sentía un vacío profundo en su pecho. Una parte de él, profundamente oculta, ansiaba algo más: venganza, control. La necesidad de demostrarle al mundo que no era el niño abandonado del Bronx, sino algo mucho más grande, alguien con el poder de controlar el destino mismo. Pero lo que pasa con el poder es que tiene un precio, y para Jimmy Burke, el precio del poder sería más alto de lo que jamás imaginó. Las calles de Queens ya no eran solo un telón de fondo para Jimmy Burke, eran el escenario donde cimentaría su legado. Ya no solo sobrevivía, prosperaba. Cada paso que daba era deliberado, calculado, cada movimiento diseñado para forjar su propio imperio. Y en el corazón de ese imperio se alzaba Jimmy, un enigma envuelto en una sonrisa, el tipo de hombre que podía romperte los huesos y dejarte con ganas de más, todo mientras te susurraba al oído como si fueras su amigo más fiel. Con tan solo 23 años, Jimmy ya tenía una reputación que trascendía Queens, la ciudad. Era el tipo de hombre que podía sentarse a la mesa del poder, susurrar sus exigencias y marcharse con todo lo que quería. Su vínculo con Paul Vario, capo de la familia Lucchese, se convirtió en algo más que un simple negocio. Era una alianza basada en el respeto y la comprensión mutua de que el poder no se repartía. Se ganaba por la fuerza, por la lealtad, por el miedo. A mediados de la década de 1950, Jimmy ya había construido su propio imperio criminal. Su otrora musculoso cuerpo era ahora un instrumento de terror, utilizado para doblegar la voluntad de quienes lo rodeaban. Ya no era solo un peón en el juego de la mafia, era un jugador, un hacedor de reyes, alguien capaz de convertir la transacción más pequeña en una oleada de dinero. Abusivos, apuestas, extorsión. Todo era solo un medio para un fin para Jimmy, y el fin, como siempre, era el poder.
Pero no era solo el dinero lo que lo impulsaba. No, la verdadera obsesión de Jimmy era el control. Quería doblegar el mundo a su voluntad. Sus vendedores de autos eran más que simples empleados. Eran peones en su juego de ajedrez. Sus cobradores no solo cobraban dinero, aseguraban su dominio, un hombre quebrado a la vez. Para Jimmy, la lealtad no era solo amistad, era obediencia. No lo seguías solo por respeto, lo seguías por miedo. Y ese miedo era su mayor arma. No tardó mucho en que la influencia de Jimmy se extendiera como una plaga. No solo controlaba el dinero que salía de los bolsillos del neoyorquino común, controlaba las aerolíneas. El aeropuerto JFK, antaño símbolo de libertad y oportunidades, se había convertido en el lugar de recreo de Jimmy. Quienes le debían dinero por deudas de juego, ahora le proporcionaban el recurso más valioso de todos, la información. Los trabajadores del aeropuerto, desesperados por hacer borrón y cuenta nueva, le susurraban al oído sobre valiosos cargamentos, sobre las cosas que podían enriquecer a un hombre. Así pues, Jimmy ideó su plan. Su equipo, incluyendo a sus hombres de confianza, Tommy DeSimone y Henry Hill, secuestrarían esos cargamentos. Pero no se trataba de simples robos menores. Era una operación, una máquina que funcionaba como un reloj. Jimmy era el director, manejando cada hilo, asegurándose de que cada movimiento se ejecutara con precisión. El primer atraco al JFK fue un éxito, pero no se trataba solo del dinero que se llevaron, sino de enviar un mensaje. No solo robaron, conquistaron, y con cada cargamento robado, el imperio de Jimmy crecía. Ya no era solo un jugador en el hampa, era su rey, y el mundo se inclinaba ante él. El dinero fluía como el agua, pero con cada gota, su control del poder se afianzaba. Pero el poder siempre atrae enemigos. A la sombra de su imperio, familias rivales comenzaron a rondar. Los Colombo, los Gambino y otros, cada uno con sus propias ambiciones, cada uno ansioso por arrebatarle el territorio a Jimmy. No le temían, empezaban a odiarlo. Pero Jimmy no era un simple matón al que se podía manipular. Sabía cómo jugar el juego. Sabía cómo mantener a raya a los lobos. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su paranoia. No podía confiar en nadie, ni siquiera en sus allegados. Se rodeó de leales, sí, pero incluso estos eran prescindibles. Jimmy no dudó en eliminar a quienes amenazaban su poder. No tenía margen para la debilidad ni para la traición. En su mundo la lealtad era blanco o negro, y si lo traicionabas, las consecuencias eran nefastas. Ese fue el momento en que el hombre, el mito, el monstruo, nació de verdad. El atraco a Lufthansa no fue solo un trabajo, fue la culminación de toda la carrera criminal de Jimmy. El plan cuidadosamente elaborado, la ejecución, la brutalidad de todo, Jimmy en su mejor momento. Pero el atraco fue más que un simple robo de dinero. Fue una declaración de poder, una declaración de que nadie podía tocarlo. Ni la ley, ni las familias rivales, y mucho menos quienes una vez lo apoyaron. Pero incluso ante esta victoria monumental, Jimmy no podía quitarse la sensación de que se le escapaba de las manos. Cada victoria estaba ensombrecida por el miedo. Miedo a la traición, miedo a perder el control. Había construido un imperio, pero como todos los imperios, estaba construido sobre cimientos frágiles. Cada mentira, cada traición, cada secreto era como una grieta en los cimientos, amenazando con derrumbarlo todo. Y así, a medida que se repartía el botín de Lufthansa, la paranoia de Jimmy crecía. Confiaba cada vez en menos gente, y cada persona en la que confiaba era una amenaza potencial. Su otrora grandiosa visión ahora estaba manchada por una creciente sensación de inseguridad. No solo temía perder lo que había construido, temía ser olvidado.
El mundo que había creado, un mundo de crimen, manipulación y miedo, comenzaba a consumirlo. Y no era solo la ley la que lo perseguía. Eran las mismas personas que lo habían ayudado a llegar a la cima. Sus socios, sus amigos, su familia, todos eran ahora prescindibles para él. Jimmy había llegado a la cima, pero cada día era más evidente que el precio del poder era mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Cuanto más ganaba, más tenía que perder. Y lo peor, empezaba a darse cuenta de que lo único que realmente temía no era ni la muerte ni la ley. Era lo único que siempre le había faltado, la confianza, porque al final la confianza era lo único que Jimmy jamás pudo controlar. En la cúspide de su imperio criminal, Jimmy Burke ya no era solo un hombre, era una institución, una fuerza de la naturaleza. El aire que respiraba estaba impregnado de dinero, miedo y el aroma de la traición. Su imperio, cimentado sobre la astucia y la violencia, se había extendido mucho más allá de las calles de Nueva York. Era un dios entre los hombres, imponiendo lealtad mediante el terror y el carisma a partes iguales. Pero lo que hacía peligroso a Jimmy no era solo su capacidad para la brutalidad. Era su mente, aguda y calculadora, capaz de planear el crimen perfecto y ejecutarlo con una precisión escalofriante. Con el paso de los años, el control de Jimmy sobre el submundo se afianzó. Dominaba el arte de la manipulación, de usar a los demás como simples peones en su retorcida partida de ajedrez. Quienes antes lo veían como un compañero criminal, alguien con quien compartir el botín, ahora lo veían como algo más, algo a lo que temían, algo que nunca comprenderían del todo. Su personalidad era una paradoja, una mezcla embriagadora de encanto y crueldad. Podía sentarse contigo en un bar, riendo y bromeando como un viejo amigo, pero en cuanto le dabas la espalda, ya estabas muerto para él. Para Jimmy, no existían verdaderas amistades, solo alianzas forjadas por el beneficio mutuo o por el miedo. Y cuando se trataba de sus allegados, aquellos que compartían el botín de su imperio, su lealtad era tan tenue como el aire que respiraban. Sus socios de confianza, como Tommy DeSimone y Henry Hill, eran útiles, pero nunca fueron más que herramientas en la búsqueda de más de Jimmy. Más poder, más dinero, más control. Pero lo que pasa con el poder es que atrae a los hambrientos. Cuanto más construía Jimmy, más ambiciosa se volvía la gente a su alrededor. Y con esa ambición llegó el susurro de la codicia, precisamente lo que había hecho de Jimmy quien era. Pero la codicia, como el fuego, era un arma de doble filo. Podía iluminar el mundo o consumirlo por completo. Y era precisamente esa codicia la que Jimmy explotaba al máximo. Su imperio no se basaba solo en la fuerza física, sino en su capacidad para hacer que la gente anhelara lo que tenía. Su encanto era su arma, su manipulación, su estrategia. Quienes trabajaban para él no solo lo respetaban, lo temían, lo admiraban y, lo más importante, dependían de él. En el centro de su operación estaba el atraco a Lufthansa, la joya de la corona de su carrera criminal. Pero lo que hacía este atraco tan diferente de los innumerables que Jimmy había llevado a cabo no era la magnitud del dinero involucrado ni el nivel de planificación. No, lo que diferenciaba a este atraco era su valor simbólico. No se trataba solo de robar dinero, se trataba de convertir a Jimmy Burke en intocable. Se trataba de enviar un mensaje a todos, la ley, las familias rivales, incluso a sus propios hombres, de que Jimmy tenía el control. Y en el mundo criminal, el control lo era todo. No fue la audacia del plan lo que lo hizo tan brillante, ni la despiadada eficiencia con la que se ejecutó. Fue el frío cálculo tras cada detalle.
Jimmy no solo quería robar a Lufthansa, quería asegurarse de que nadie, ni la policía, ni el FBI, ni las familias que pudieran traicionarlo, pudiera rastrear el crimen hasta él. Planificó cada aspecto del atraco con una precisión casi obsesiva, hasta el más mínimo detalle. Cada persona involucrada en la operación fue cuidadosamente seleccionada, confiando a cada una solo en el papel que debía desempeñar. Pero la confianza, como Jimmy sabía muy bien, era algo frágil. El equipo de Jimmy, Tommy, Henry y unos pocos selectos, era el equipo perfecto. Pero incluso ellos eran prescindibles. Jimmy había comprendido desde hacía tiempo que la lealtad en el mundo criminal era un bien que se podía comprar, vender o desechar. Y mientras permanecía a la sombra de su imperio, observando cómo se desarrollaba su plan, no pudo evitar sentir la creciente inquietud que comenzaba a corroerlo. El miedo a que alguien lo traicionara. Que las mismas personas sobre las que había construido su imperio fueran quienes lo derribaran. Al llegar el día del atraco, la tensión era palpable. Para Jimmy, era solo un trabajo más. Pero para Tommy, Henry y el resto del equipo, era el momento decisivo. Había más en juego que nunca. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de asegurar el lugar de Jimmy en la historia, de asegurar que nadie pudiera igualarlo. La operación fue tan impecable como brutal. En plena noche, el equipo se infiltró en la terminal de carga de Lufthansa con precisión militar. Era un trabajo planeado durante meses, con cada detalle cuidadosamente planeado, cada obstáculo previsto. Pero mientras el dinero y las joyas se cargaban en los camiones, algo cambió. No fue solo el calor del momento, no fue solo la adrenalina, fue el peso de la situación. La paranoia de Jimmy, que llevaba años creciendo, empezó a arraigarse. Sentía la mirada de sus enemigos sobre él. Presintió la traición inminente, el colapso inevitable que se avecinaba. Era como si el universo mismo conspirara contra él. Y cuando el trabajo terminó, cuando el atraco terminó, Jimmy se quedó con algo más que una fortuna robada. Un vacío agobiante lo atormentaba, un hambre insaciable. Porque al final no fue el dinero lo que hizo de Jimmy quien era. Fue el miedo, el control, saber que podía tomar lo que quisiera, cuando quisiera. Era intocable, o eso creía. Pero incluso los reyes más grandes caen, y todo imperio tiene sus grietas. Lo mismo que convirtió a Jimmy Burke en una leyenda. Su capacidad para manipular, controlar, cautivar y matar sería precisamente lo que lo desmantelaría. Porque por mucho que silenciara a tantos hombres, por mucho que destruyera vidas, había algo que Jimmy jamás podría controlar: a sí mismo. El atraco fue el momento en que todo empezó a cambiar. El momento en que los muros que Jimmy había construido con tanto cuidado a su alrededor empezaron a resquebrajarse. Tenía el dinero, el poder, la lealtad, pero en el fondo sabía que todo era temporal. El mundo que había creado era un castillo de naipes, y una ráfaga de viento, un error, una traición, lo derrumbaría todo. Era una fría noche de diciembre cuando el plan, gestado durante meses, finalmente se hizo realidad. Pero para Jimmy Burke, esto no era solo un trabajo más, era más que un atraco, era su obra maestra. El aire estaba cargado de anticipación, pero bajo la superficie, la ansiedad lo carcomía. Podía sentirla en las entrañas, la tensión que solo surge ante algo que tiene el potencial de hacerte triunfar o fracasar. El atraco a Lufthansa no era solo un trabajo, era la declaración de Jimmy al mundo, a la mafia, a todos los que alguna vez dudaron de él. Era una declaración: soy intocable. Las complejidades del plan eran asombrosas, una danza perfectamente coreografiada,
donde cada movimiento había sido planeado con fría precisión. Cada hombre conocía su papel. Tommy lideraría la carga, Henry aseguraría la huida y el resto ejecutaría con precisión quirúrgica. Jimmy había depositado su confianza en ellos, pero la confianza era algo frágil en su mundo. Bajo la superficie, su paranoia bullía. Había pasado años construyendo este imperio, solo para descubrir que se tambaleaba al borde del abismo. Había más en juego que nunca, pero no había vuelta atrás. Tenía que triunfar. El objetivo era claro. La terminal de carga de Lufthansa en el aeropuerto JFK, donde se guardaban millones en efectivo y joyas imposibles de rastrear, era la joya de la corona del mundo criminal. Y Jimmy la conocía como la palma de su mano. Había pasado meses cultivando su red, sembrando información y dejándola crecer hasta convertirse en una operación completa. Empleados del aeropuerto, guardias de seguridad, conductores, todos formaban parte de la intrincada red de informantes que alimentaba la insaciable necesidad de control de Jimmy. Tenía el sistema en el bolsillo y pronto todo sería suyo. Mientras el equipo llegaba a la terminal, el silencioso zumbido de la noche hacía que todo pareciera surrealista. Estaban a punto de perpetrar el mayor robo en la historia de la ciudad. Pero para Jimmy era como cualquier otra noche. Tenía las manos firmes y la mente ágil, pero el peso de todo lo agobiaba. No se trataba del dinero, se trataba de demostrar algo más profundo, algo primordial. Se trataba de tomar lo que era suyo y tomarlo todo. El plan era simple: entrar a la fuerza, atar a los empleados, robar el dinero y largarse. Pero como todos los grandes planes, dependía del factor humano, y el factor humano siempre es el más impredecible. Jimmy sabía que bastaba con un paso en falso, un desliz, y todo se desmoronaba. Pero el equipo estaba preparado. O eso creían. Dentro de la terminal, la escena se desarrollaba como una obra de teatro bien ensayada. Los pistoleros entraron, con máscaras que les ocultaban el rostro, y el suave silbido de sus botas era el único sonido que rompía el silencio de la noche. Mientras los empleados eran atados y obligados a tumbarse en el suelo, la tensión aumentaba. Era como una tormenta a punto de estallar, cada momento más tenso que el anterior. El equipo de Jimmy trabajaba con la precisión de profesionales experimentados, con la vista puesta en el objetivo, la bóveda. Pero a medida que se acercaban a su objetivo, las grietas comenzaron a aparecer. La bóveda. Se suponía que sería fácil. El plan había contemplado todas las posibilidades, todos los obstáculos, pero nada sale según lo planeado. Los empleados, aunque atados y silenciados, seguían siendo una amenaza. En el mundo de Jimmy no había lugar para la piedad. Todos eran prescindibles. Pero el problema no eran solo los empleados, era la incertidumbre. Saber que por mucho que se planeara, el destino siempre te lanzaba sorpresas inesperadas cuando menos te lo esperabas. Al abrirse las puertas de la bóveda, la visión del dinero, las joyas, el botín de meses de duro trabajo, aceleró el corazón de Jimmy. Este era el momento. Lo había logrado. El trabajo estaba casi terminado, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Su paranoia era real. Podía sentir la mirada de la ley sobre él, aunque no estuviera allí. Podía sentir la traición acercándose, aunque nadie había dicho una palabra. En ese momento, el peso del crimen se sintió demasiado pesado para soportarlo. Pero la tripulación no tuvo tiempo para la duda. Llenaron la camioneta de dinero en efectivo, de joyas, con todo lo que habían venido a buscar. El dinero fluía como el agua, un río de riqueza que Jimmy apenas podía contener. El calor del momento los impulsó hacia adelante y se adentraron en la noche, dejando tras sí un rastro de caos y destrucción.
debería haber sido el atraco perfecto. Debería haber sido el logro supremo del imperio criminal de Jimmy. Y sin embargo, mientras la furgoneta avanzaba a toda velocidad por las calles oscuras, Jimmy no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Sus nervios, agudizados por años de violencia y engaños, le decían que aún no había terminado. El trabajo podría haber terminado, pero el verdadero juego apenas comenzaba. Cuando finalmente se contó el dinero, cuando se tasaron las joyas, Jimmy se encontró contemplando la montaña de riqueza que había conseguido. $5 millones. Una fortuna. ¿Pero de qué servía una fortuna si tenía un precio? Ya sentía el peso de las consecuencias en el pecho, la culpa carcomiéndole las entrañas. Los hombres que lo habían ayudado a lograrlo seguían con él, pero en el fondo, Jimmy no podía quitarse de la cabeza la sensación de que alguien, en algún lugar, ya estaba planeando su caída. Había hecho lo imposible. Pero, ¿a qué precio? Esto ya no era un simple atraco, era un punto de inflexión. Para Jimmy la pregunta no era si podría cometer el crimen perfecto, era si podría escapar de él, escapar de lo que él mismo había creado. El tiempo corría, la ley se cernía sobre él, las familias lo rondaban, y lo peor de todo, sus propios hombres, quienes lo habían ayudado a construir este imperio, eran ahora la mayor amenaza. Tras el atraco, mientras Jimmy disfrutaba del botín, algo estaba cambiando. El mundo que había forjado, el imperio construido sobre el miedo y la sangre, comenzaba a desmoronarse. La tripulación flaqueaba, la paranoia se arraigaba, y por primera vez en mucho tiempo, Jimmy empezó a preguntarse si valía la pena. Pero en una vida construida sobre la destrucción, no había respuestas fáciles. Solo había un camino, y era un camino que Jimmy había seguido hacía tiempo. Y así, con $5 millones en sus manos, Jimmy Burke se encontraba al borde del abismo, listo para afrontar lo que viniera después. El atraco había terminado, pero ¿las consecuencias? Apenas comenzaban. Jimmy Burke siempre supo que nada en su mundo duraba para siempre. Pero ninguna experiencia en el submundo criminal lo habría preparado para el desmoronamiento de su imperio. El atraco a Lufthansa, que debería haber sido su triunfo definitivo, se convirtió en el principio del fin. La emoción de la victoria fue fugaz. Lo que siguió, el peso del dinero, el caos de su paranoia, la inminente sensación de traición, lo aplastó como un torno. Los días posteriores al atraco estuvieron llenos de una falsa sensación de victoria. Por un breve instante, pareció que Jimmy había logrado lo imposible. Había perpetrado el mayor robo en la historia de Estados Unidos, y el mundo era suyo. Pero bajo la superficie, las cosas comenzaron a resquebrajarse. No había paz en la victoria para un hombre como Jimmy. Solo había miedo. Miedo de que la ley lo alcanzara. Miedo de que alguien, tal vez incluso uno de sus propios hombres, se volviera contra él. La paranoia de Jimmy no era solo una sensación pasajera. Era una bestia que le arañaba la mente, devorando cualquier sensación de calma. Cada llamada, cada sombra, cada rostro desconocido se convertía en una amenaza potencial. Sentía el peso de la fortuna robada, no como una bendición, sino como una maldición. Era como si el mismo dinero que tanto le había costado robar lo hubiera marcado para la muerte. Ya no era el rey, era un hombre con el tiempo prestado. Los hombres que lo habían ayudado a ejecutar el atraco, Tommy, Henry y el resto de la banda, ya no eran un activo, eran un lastre, eran una amenaza. En el mundo de Jimmy, la lealtad era efímera y la confianza una ilusión. No había lugar para la debilidad. Jimmy lo había aprendido a las malas. Los hombres que lo habían apoyado, que habían sido fundamentales en su ascenso,
ahora caminaban por una línea peligrosa. Un solo desliz, un solo momento de traición. Podía ser la chispa que lo incendiara todo. Pero no eran solo los hombres que trabajaban para él los que preocupaban a Jimmy. Las familias de la mafia, con las que antes había colaborado, ahora empezaban a rodearlo. Los Colombo, los Gambino y los demás siempre se habían mantenido a distancia, recelosos del creciente poder de Jimmy. Pero ahora, con el calor del atraco extendiéndose, su atención se volvió hacia él. Comenzaron los rumores, las conversaciones sobre repartirse el botín, los rumores de traición, y luego estaba la ley. Lo vigilaban. No lo suficiente como para atraparlo, pero sí lo suficiente como para hacerle sentir el peso de su presencia. El FBI, la policía de Nueva York. Ya habían estado tras Jimmy antes, pero ahora se acercaban. Habían visto el robo, habían observado el rastro de sangre y dinero. Sabían que era obra de Jimmy. Era solo cuestión de tiempo para que ataran los cabos. Jimmy no era tonto. Sabía que venían. Simplemente no sabía cuándo. A medida que las semanas se convertían en meses, el imperio que Jimmy había construido a base de miedo y sangre empezó a resquebrajarse. Su paranoia alcanzó nuevas cotas. Los hombres en los que confiaba, quienes una vez le habían sido leales, ahora se convertían en amenazas potenciales. Cada llamada era una advertencia. Cada visita a su bar, Robert's Lounge, parecía la última. Jimmy se desmoronaba. Las paredes se cerraban. El peso del dinero robado, las vidas que había arrebatado y la traición que se cernía sobre él como una sombra, empezaron a pasarle factura. La primera señal de debilidad provino de su propia tripulación. No era una traición, todavía no, pero sí una grieta en los cimientos. Uno de los hombres, Parnell Stacks Edwards, se vio envuelto en el calor de las consecuencias. La furgoneta de escape utilizada en el robo a Lufthansa, abandonada en un lugar descuidado, fue encontrada por la policía. Fue el primer error real del trabajo, un error que nadie podía permitirse. El FBI tenía la mira puesta en la tripulación y cada día la tenía más cerca. Pero el control de Jimmy sobre la situación se le escapaba. El hombre que una vez fue un maestro de la manipulación, un hombre que controlaba el flujo de dinero, información y miedo, ahora estaba atrapado en algo mucho más peligroso: la incertidumbre. Ese era el verdadero enemigo, lo único que no podía manipular. Y a medida que la policía se acercaba a su operación, las grietas en su imperio se agrandaron lo suficiente como para tragárselo por completo. La primera víctima de este desenlace fue Stacks. Había sido un miembro leal de la banda de Jimmy, pero en su mundo, la lealtad era efímera, fácil de desechar cuando ya no servía. Jimmy sabía qué hacer. Stacks era un lastre, y los lastres no tenían segundas oportunidades. Así que, al más puro estilo de Jimmy, el hombre que lo había ayudado a perpetrar el atraco pagaría las consecuencias. Fue encontrado muerto, víctima de su propia asociación, víctima de un juego que Jimmy llevaba demasiado tiempo jugando. Pero las grietas no acabaron ahí. Uno a uno, los hombres que habían ayudado a Jimmy a alcanzar su poder comenzaron a caer, no por la ley, sino por el mismo imperio que habían construido juntos. Bobby McMahon, el hombre clave en la planificación del atraco a Lufthansa, fue el siguiente. Había cumplido su propósito, pero ahora era prescindible. Y en el mundo de Jimmy, una vez que eras prescindible, estabas prácticamente muerto. La paranoia que antes era un susurro se convirtió en un rugido ensordecedor. Cada rostro era un traidor en potencia. Cada llamada podía ser el principio del fin. El mundo de Jimmy, que antes parecía tan seguro,
ahora parecía un castillo de naipes, a punto de derrumbarse en cualquier momento. Pero no eran solo las traiciones, las mentiras y las muertes lo que lo consumían. Era la certeza de que su propio imperio se había construido sobre mentiras. Lo mismo que tanto le había costado construir, la confianza, la lealtad, el miedo, se había cimentado sobre arena. Las familias mafiosas que antes lo respetaban, ahora lo veían como una carga. Empezaban a tomar la iniciativa, apoderándose de las partes de su imperio que podían reclamar como suyas. Y en la mente paranoica de Jimmy, esa era la peor traición de todas. Su imperio no solo se desmoronaba, se estaba desgarrando desde dentro. A medida que Jimmy se hundía más en el abismo de su propia creación, los muros de su imperio se endurecían, asfixiándolo. El hombre que una vez fue intocable, que construyó su imperio criminal sobre la base del miedo, ahora estaba atrapado en ese mismo imperio. No tenía escapatoria, nadie en quien confiar. No quedaban aliados a los que recurrir. La tensión creciente, las amenazas constantes, la traición, todo lo llevó a un punto de quiebre. Y Jimmy, a pesar de toda su fuerza, su violencia, su inteligencia, comenzaba a comprender que no había salida. Ninguna cantidad de dinero, ningún poder podría salvarlo de las consecuencias de sus actos. El imperio que había construido se derrumbaba, y lo único que quedaba era la fría y dura realidad de su propia mortalidad. El imperio de Jimmy Burke estaba en caída libre, pero no era la ley lo que lo estaba hundiendo, sino algo mucho más insidioso. La traición era más profunda que cualquier bala. En el mundo que Jimmy había construido, la confianza era el bien más preciado, y una vez rota, nada podía salvarlo. Las personas más cercanas a él, los que una vez le habían sido leales, los que habían derramado sangre con él, luchado con él y robado con él, eran los mismos que ahora planeaban su destrucción. Para un hombre como Jimmy, la lealtad era una moneda de cambio, y como cualquier moneda, tenía su valor, pero también sus límites. Cuanto más cerca estabas de él, más tenías que perder. Henry Hill, el hombre que había estado a su lado en las buenas y en las malas, era ahora el cuchillo que sostenía a Jimmy. La creciente insatisfacción de Henry con la paranoia cada vez más profunda de Jimmy, su imperio criminal construido sobre el miedo y la sangre, era como una chispa en un polvorín, un paso en falso, demasiados sacrificios, y el mundo entero que Jimmy había construido se convertiría en polvo. Pero la traición era un proceso lento. No siempre se trataba de un acto de traición escandaloso. A veces se trataba de la silenciosa erosión de la confianza, el sutil cambio de lealtad de un hombre a otro. Henry había sido una vez el soldado perfecto, el hombre en el que Jimmy podía confiar. Pero incluso Henry tuvo su punto de quiebre. Y ese punto de quiebre llegó cuando la constante amenaza de muerte, el peso sofocante de la paranoia de Jimmy y la constante necesidad de encubrir un crimen tras otro, se volvieron insoportables. Henry no era el único que estaba perdiendo la fe en Jimmy. Las grietas se extendían por toda su organización. Incluso los hombres que una vez lo habían respetado y temido, ahora lo veían como un lastre. El dinero, el poder, el prestigio, ya no bastaban para mantener a raya a los lobos. Las familias, antaño aliadas, empezaban a sacar lo que podían del imperio en ruinas de Jimmy. Los Gambino, los Colombo, los Luches, todos tenían intereses en el imperio, pero ninguno tenía la lealtad necesaria para llevarlo a cabo. Para ellos, Jimmy era una herramienta, para ser utilizado hasta que ya no fuera necesario y luego descartado. La verdad era esta: Jimmy había construido su imperio con sangre y huesos, pero los cimientos siempre habían sido frágiles.
desde el principio, su capacidad para manipular, controlar e infundir miedo había sido el pegamento que lo mantenía todo unido. Pero a medida que los muros se cerraban, las grietas en sus cimientos se hacían cada vez más evidentes. La ley ya no era la única amenaza para la supervivencia de Jimmy. Sus propios hombres eran ahora el mayor peligro para él. Jimmy se había ganado enemigos dentro de sus propias filas, y era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran las traiciones. Siempre ocurría, ¿no? La mafia tenía sus reglas, sus códigos, pero para un hombre como Jimmy no había reglas. Operaba bajo sus propios términos, y eso siempre lo había convertido en una fuerza volátil e impredecible. Y a medida que se volvía más paranoico, más impredecible, los hombres que una vez lo habían apoyado comenzaron a escabullirse. Algunos lo traicionaron por dinero, otros lo hicieron por supervivencia, pero al final no importaba el motivo. La traición era la misma. En la mente de Jimmy estaba claro: alguien tenía que pagar, alguien tenía que sufrir por la caída del imperio. Y en su mundo, el precio de la traición siempre era la muerte. No había otra forma de afrontarlo. Era la única manera de restablecer el equilibrio, de recordarle al mundo que Jimmy Burke no era un hombre al que se pudiera contrariar. Y además, ya había cometido ese error una vez, y le había costado todo. Nunca permitiría que volviera a ocurrir. Pero a medida que la paranoia de Jimmy crecía, los hombres que una vez lo sirvieron comenzaron a verlo como lo que realmente era: un hombre destrozado, desesperado por aferrarse a un mundo que se le escapaba de las manos. Vieron su miedo, su inseguridad, vieron las grietas en la armadura del monstruo y supieron que había llegado el momento de tomar lo que era suyo. Y así, la traición definitiva vino desde dentro, de los mismos que habían participado en el atraco. Henry Hill fue el primero en actuar. Su decisión de testificar contra Jimmy fue más que una simple traición. Fue el golpe de gracia. Lo que Jimmy siempre había temido más que nada era la traición de su propia víctima. El mundo que había construido, la fortaleza de mentiras y violencia, finalmente se había derrumbado desde dentro. Pero ¿qué sabía Henry? Lo sabía todo. Sabía del dinero robado, de los cadáveres enterrados en el sótano del Roberts Lounge, de los policías corruptos, de los funcionarios sobornados. Henry había sido parte de todo, pero ahora, a cambio de su propia supervivencia, se había vuelto contra Jimmy. Le había dado al gobierno lo único que necesitaban para derribar el imperio de Jimmy: su testimonio. Era la pieza final del rompecabezas. Pero incluso cuando Henry tomó su decisión, incluso cuando entregó su alma para salvar la suya, Jimmy no se rindió sin luchar. El hombre que una vez lo controló todo, que sometió el mundo a su voluntad, ahora era prisionero de su propia mente. Su paranoia se convirtió en obsesión. No podía dejar ir a Henry, no podía dejar ir a nadie. Jimmy sabía que la única salida era la sangre. Pero era demasiado tarde. La ley ya se cernía sobre él. Lo más aterrador de la caída de Jimmy no fue solo la pérdida de su imperio. Fue darse cuenta de que aquello que había construido durante toda su vida, una vida cimentada en el miedo, la manipulación y el control, lo había destruido. Y al final, Jimmy no era un rey. Era un hombre que se había ganado demasiados enemigos, había cobrado demasiadas vidas y había perdido demasiado como para encontrar la paz. Jimmy Burke siempre creyó que podía controlarlo todo, que podía doblegar el mundo a su voluntad. Pero al final, fue la traición, lo único que jamás podría manipular, lo que lo doblegó. No fue la ley, ni la mafia, ni las familias rivales lo que lo derribaron. Fueron los hombres en quienes confió, quienes lo apoyaron, quienes finalmente lo destruyeron.
Y así, Jimmy Burke, el hombre que una vez estuvo en la cima del mundo criminal, se quedó sin nada, sin dinero, sin poder, sin lealtad. Solo la fría y dura realidad de su propia caída en desgracia. El imperio de Jimmy Burke se había derrumbado. Su reino de violencia, poder y manipulación, reducido a cenizas. La historia de su ascenso y caída se había convertido en leyenda, una advertencia susurrada en los oscuros rincones del mundo criminal. El hombre que una vez llevó las riendas del submundo neoyorquino, que construyó su imperio con miedo y astucia, ahora se encontraba solo, atrapado en el mismo sistema que había dedicado toda su vida a conquistar. La mente despiadada y calculadora que una vez orquestó los atracos del siglo, ahora estaba destrozada por una simple verdad. El tiempo se acaba para todos. Pero ¿qué queda cuando todo está perdido? Para Jimmy, era el eco de su propia locura, un legado cimentado en mentiras, derramamiento de sangre y una ansia insaciable de poder. El imperio que había luchado por crear había desaparecido, y en su lugar solo quedaba la fría realidad de sus decisiones. Había dejado su huella en el mundo, pero ¿a qué precio? El precio de su ascenso y caída estaba grabado no solo en los cuerpos de sus enemigos, sino en la esencia misma de su alma. Y ahora, mientras los muros se cerraban sobre él, Jimmy solo podía mirar atrás, a los fragmentos destrozados de su otrora gran imperio, y preguntarse si todo había merecido la pena. El final llegó lentamente, acercándose como una sombra ineludible. Jimmy ya no era la poderosa figura que había sometido el mundo a su voluntad. Era un prisionero, atrapado en su propia mente y entre los fríos e implacables muros de una prisión de máxima seguridad. Sus enemigos hacía tiempo que habían desaparecido entre las sombras. Las familias con las que una vez trabajó ahora estaban dispersas por el viento. Pero incluso en la soledad de su celda, Jimmy sentía el peso de sus acciones. La sensación de poder antes tan embriagadora se había desvanecido en la nada. El mafioso que una vez lo controlaba todo, el hombre que podía silenciar a cualquiera con una sonrisa, que podía destruir a cualquiera que se atreviera a desafiarlo, era ahora una reliquia, un rey olvidado cuyo imperio se había derrumbado. Pero incluso ante su inevitable desaparición, Jimmy se negó a doblegarse ante el mundo que le había dado la espalda. Permaneció desafiante, incluso con el paso de los años y la oscuridad cerniéndose sobre él. Siempre había creído que podía controlarlo todo: la gente, el dinero, el poder. Pero al final, lo único que había estado a su alcance era la inevitabilidad de su propia caída. La pérdida de su imperio no llegó de golpe. No fue un solo momento de fracaso, sino una serie de momentos lentos y sofocantes que lo hundieron. Traición, paranoia, aislamiento. Cada uno de ellos desgastó al hombre que una vez fue, hasta que no quedó nada más que el fantasma de su antiguo yo. Las familias de la mafia, las fuerzas del orden, sus viejos amigos, todos lo habían abandonado. Pero peor que ninguno de ellos fue el hecho de que se había perdido a sí mismo. El hombre que una vez fue temido por todos era ahora una figura olvidada, perdida en el tiempo y las consecuencias de sus actos. Y entonces llegó la inevitable traición. Henry Hill, antaño su aliado más cercano, ahora el hombre que testificaría en su contra y derrumbaría su imperio. Jimmy siempre había sabido que la traición era el arma definitiva en el submundo, pero nunca la había sentido realmente hasta que fue demasiado tarde. Henry, el hombre en quien había confiado, se había vuelto contra él, ofreciendo su testimonio al FBI a cambio de una oportunidad de sobrevivir. El hombre que una vez había estado a su lado ahora desempeñaba el papel de rata, el informante,
justo lo que Jimmy siempre había despreciado. Pero quizás lo peor de todo no fue la traición. Fue el hecho de que Jimmy se había convertido en víctima de su propia creación. El mundo que había construido, el imperio construido sobre el miedo, se había convertido en la misma trampa que lo atrapó. Había vivido su vida en constante vigilancia, siempre mirando por encima del hombro, siempre temeroso del siguiente movimiento. Pero al final, fue el lento y asfixiante control del tiempo lo que lo destruyó. La misma paranoia que lo había hecho tan peligroso se había vuelto introspectiva, consumiéndolo por dentro. Para cuando lo encerraron en prisión, Jimmy ya no era el temido mafioso de antaño. Era solo otro criminal envejecido, un hombre que había dejado de ser útil, olvidado por quienes una vez dependieron de él. Pero incluso entre rejas, aún podía sentir el pulso de su imperio, aún escuchar los ecos de su antigua vida. Y en esos momentos de silenciosa reflexión, una parte de él se preguntaba si todo había valido la pena. La mafia había pasado página. Las familias habían pasado página. El nombre de Jimmy se desvanecía de la memoria de Lampa, reemplazado por sangre nueva, nuevos líderes, nuevos criminales que surgirían para ocupar su lugar. Pero incluso en su declive, Jimmy no podía librarse de la única verdad que había definido su vida. Había sido el mejor. Los crímenes que cometió, los atracos que orquestó, los hombres que dirigió, todo había sido testimonio de su genio. Y aunque el mundo le había dado la espalda, en el fondo sabía que su legado nunca se desvanecería del todo. En los últimos años de su vida, mientras el cáncer le carcomía los pulmones y el fin se acercaba, Jimmy Burke se convirtió en una especie de fantasma. Un hombre que una vez lo controló todo, ahora estaba atrapado en un cuerpo que ya no le servía. El hombre que había infundido miedo en los corazones de los criminales más duros de Nueva York, ahora se enfrentaba a lo único que jamás podría controlar: la muerte. Pero incluso mientras la vida lo abandonaba, había una parte de Jimmy que jamás se rendiría. Incluso ante su propia mortalidad, se mantuvo desafiante, un auténtico mafioso hasta el final. Murió el 13 de abril de 1996, a los 64 años, solo en una celda. Pero la leyenda de Jimmy Burke, el hombre que una vez fue intocable, perduró. Su nombre, susurrado en los rincones más oscuros del mundo criminal, quedaría ligado para siempre al mayor atraco de todos. Al final, el legado de Jimmy no fue solo de poder, dinero y crimen. Fue un legado de paranoia, traición y la inevitable caída de quienes creen poder escapar del tiempo. Había llegado a la cima solo para verlo todo arder, pero eso también formaba parte de su historia. La historia de un hombre que creía poder controlarlo todo, solo para descubrir demasiado tarde que lo único que no podía controlar era el precio de su propia alma.